Pero quisiera hablarles de la primera persona que podríamos hablar que ha sido influencer, y es el Señor Jesús. Y no hay nadie que se le pueda acercar. Algunas personas dirán, tengo tantos seguidores y tengo tantos likes. El Señor Jesús tiene haters, ¿no? Muchos, pero también tiene muchos seguidores. Y si hay alguien que ha influido en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los perdidos, en la vida de las personas que están en el infierno y en la vida aún de los ángeles, es el Señor Jesús. Mateo capítulo 13, verso 31 al verso 35. El Señor Jesús está hablando del reino de los cielos y dice lo siguiente. Si gustan, me espero, los que tienen Biblia, abran su Biblia, los que no traen Biblia, la vamos a proyectar, ¿ok? Muy bien. Y dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Hay 2 palabras que podrías subrayar si traes Biblia, que son las más importantes y de donde se deriva realmente la enseñanza y el tema. En el verso 32 dice, pero se convierte en la planta más grande. Crece, palabra clave, crece. Y en el verso 33 dice que la levadura impregnó. Esas 2 palabras nos dan la clave del tema. El verso 34 y 35, el Señor Jesús dice lo siguiente. Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. ¿Qué es una parábola? Una ilustración o una historia que nos lleva a una enseñanza. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta. Les hablaré en parábolas. Les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo. Entonces vemos que Jesús en ese momento, el Señor, está cumpliendo una profecía en frente de una multitud. El profeta, hablando inspirado por el Espíritu Santo, dice, les hablaré. Dios a través del profeta dice, un día les voy a hablar en parábolas. Les voy a enseñar, les voy a explicar cosas escondidas desde la creación del mundo. Y en Mateo capítulo 13, en estos versos, vemos al Señor Jesús cumpliendo esa escritura. Una de las preguntas que vamos a responder en esta mañana y que deben motivar nuestra atención a este tiempo de este mensaje es: ¿cuál es el tiempo en el que estás viviendo tú? En la Biblia se habla de un tiempo cronos, es el tiempo de la hora, es el tiempo físico, es el tiempo que llevamos corriendo. Pero en la Biblia encontramos que también hay una palabra que se usa tiempos o momentos, y es la palabra kairos, y se habla del tiempo de Dios. Entonces tú puedes decir: yo conozco mucha Biblia, tengo mucho conocimiento bíblico, pero no sabes cómo ni cuándo usar ese conocimiento bíblico. No tienes inteligencia, no tienes sabiduría espiritual. Puedes ser un teólogo como los fariseos, ¿no? Pero tú no te llevas bien con nadie. Todos te caen gordo. Eres cristiano, pero no toleras a nadie. No tienes inteligencia emocional, guiada, inspirada, motivada por el Espíritu Santo. Eres muy inteligente, eres un genio, pero el mundo está abajo y tú te cueces aparte.
¿Por qué pasa eso? Porque no entendemos el tiempo en el que estamos viviendo. Y muchas veces enfrentamos nuestros problemas y nuestra vida sin entender el tiempo en el que estamos viviendo. Ese tiempo, Kairos, ese tiempo en el que Dios nos ha puesto. Y el día de hoy, Dios, a través de estas dos parábolas, nos va a dar luz, entendimiento, para que sepamos en qué momento estamos viviendo respecto al plan de Dios, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. ¿De qué se tratan estas parábolas? Así, sencillo. ¿De qué se trata? Acuérdense, dos palabras clave. Del reino de Dios, ¿pero qué? Crecimiento y influencia. Dos palabras claves. ¿Cuáles? E influencia. El reino de Dios, dice Jesús, miren, para que ustedes puedan entender un misterio acerca del reino y puedan entender cómo se está viviendo, qué se está viviendo en este tiempo, tienen que saber dos cosas. El reino de los cielos se parece a esto y se trata de su crecimiento. Y la segunda es, el reino de los cielos se parece a esto y se trata de su influencia, de cómo impregna el reino de Dios el mundo. Entonces, piensen en esto. Mateo le está hablando a judíos, les está hablando acerca del reino y les va a recordar, miren, el Señor Jesús habló acerca de su reino dos cosas: crecimiento e influencia. En este momento que Mateo escribe, el Señor Jesús ya no está. Esto lo está escribiendo Mateo después. ¿Cuál era la condición de ese momento? Los judíos estaban, los cristianos, judíos creyentes en Cristo, estaban siendo perseguidos. El cristianismo no era popular, había persecución, había mucha pobreza, desigualdad social, una opresión política, pero también religiosa. Entonces, los judíos, ¿qué necesidad tendrían? Imagínate que te dicen, en medio de persecución, cuando pierdes tu familia, cuando los queman, cuando los echan a los leones, cuando están siendo perseguidos, que el reino de Dios consiste en dos principios, o hay dos cosas que debes de saber. Primera, que va a crecer. Y la segunda, que va a influir. Pero me están persiguiendo, pero no estás viendo la vida que tengo, pero perdí mi familia, pero todos me han dejado solos. ¿Crees que necesitaban fe o no? ¿Crees que necesitaban fortaleza o no? Tenían problemas, estaban enfermos. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de que mucha gente perdía la vista en ese tiempo por causa de las moscas, por el medio ambiente, el sol, por el polvo, por muchas causas. Había mucha gente enferma, mucha gente con necesidad. Y les hablabas de Cristo y la gente decía, pero si lo mataron, pero fue el rabino que mataron. Y entonces Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y le dice a la gente, murió, pero resucitó. Sí, murió, pero el reino que vino a establecer, ¿va a qué? A crecer. Y va a influir en toda la tierra. ¿Entendemos de qué se está tratando esto? Y es emocionante, es apasionante. Hablaremos de cómo crece el reino y de cómo el reino de Dios influye en las personas. ¿Cómo se presenta Jesús en Mateo? Muchas veces lo hemos hablado como rey. Piensa ahora de esta manera, porque a lo mejor dices tú, bueno, pero hay muchos reyes, ¿no? Y si hoy piensas en Babilonia, en Persia, o a lo mejor en los reyes que en la actualidad hay en Inglaterra, no, piensa de Jesús como un conquistador. Jesús no es solamente un rey, Jesús es el conquistador, no es un conquistador, es el conquistador. Oye, pero el mundo está en rebeldía. Jesús es el conquistador y estamos aprendiendo, estamos viendo que estamos viviendo en un tiempo en el que el reino de Dios está creciendo y está impregnando a toda la sociedad, a todas las personas. Dice el verso 33, el 31. Jesús usa otra ilustración. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús sale de una casa y se va a la orilla del mar? A veces, cuando la Biblia habla de Israel, dice la casa de Israel. Jesús deja la casa porque ha tenido un conflicto. Israel se ha rebelado contra Jesús, contra su reino, y Jesús se va a la orilla del mar.
Y muchas veces en la Biblia encontramos, en Apocalipsis, pueden recordar ustedes, que dice que hay una bestia que sale del mar y que la multitud de las personas la va ¿a qué? A adorar. Entonces la Biblia a veces usa esta palabra o el mar como el símbolo de las naciones o de multitudes. Jesús a multitudes, no de religiosos, de personas quebrantadas, de personas a lo mejor curiosas, algunos enemigos, pero la mayoría de las personas bien mal, bien quebradas en su vida. Jesús les habla y les dice: esperen esto, he venido a traer un reino, pero es un reino que se parece a una, ¿qué dice su Biblia? Semilla de mostaza. ¿Qué características da el Señor Jesús sobre esa semilla? El Señor Jesús vino a redimir a pecadores, a salvar a pecadores. No solamente perdono los pecados, ya sería suficiente. Ninguna religión, noten esto, ninguna religión dice que puede perdonar pecados. Ningún líder religioso, ninguna persona dijo: yo puedo perdonar pecados. Solamente Jesús. Por eso lo querían matar, por eso lo mataron, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces el Señor Jesús viene a redimir a pecadores para formar un reino. ¿De qué? De adoradores. Personas que adoramos a Dios. ¿Eras lo peor? Sí, pero fui redimido. Fui perdonado, fui libertado y ahora estoy siendo transformado en un adorador de Dios. Entonces, dice el Señor Jesús, es como una semilla, la más pequeña. Voy a ir frase a frase. Es como una semilla de mostaza sembrada. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22 al 25. Por favor, busquen esta cita, apúntenla en su cuaderno o apúntenla. Si no están leyendo, apúntenla. Dice la Reina Valera que somos renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice así, verso 22, dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso, ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Entonces, la semilla de la que habla el Señor Jesús es el Evangelio. En Pedro, el apóstol Pedro dice, recordando las palabras del Señor Jesús, cuando hablaba de la semilla de trigo, cuando hablaba de la semilla de mostaza, es una palabra viviente que produce nueva vida, que produce un nuevo nacimiento, que es vida eterna. Y termina diciendo el verso 24 ahí: como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. El Señor Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, están hablando sobre el reino de Dios y le dice: es necesario, para que tú entres en el reino de Dios, es necesario que nazcas de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La traducción más literal sería: el que no nace de arriba no puede entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué se necesitó para que uno pueda entrar en el reino de Dios? La palabra de Dios, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, ahorita lo voy a mencionar. El Evangelio no ha cambiado, pero el Evangelio, para ser eficaz y para ser verdadero, necesitaba de algo que el Señor Jesús describe en Juan capítulo 12, verso 24. El Señor Jesús, vienen a buscarlo los griegos y dice el Señor Jesús: ha llegado el momento. Y Él hace una comparación de Él mismo con un grano de trigo.
Y dice, si el grano de trigo, en la versión 60, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto, se queda solo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesús con que la semilla de mostaza fue sembrada? Primero, a la plantación del Evangelio en el corazón de las personas, pero también a que Él tenía que morir en la cruz para poder redimirnos y salvarnos de nuestros pecados. El Señor Jesús siempre hablaba del Evangelio. Dice la Escritura en el verso 32, es la más pequeña. ¿De qué habla esto? El reino de Dios comienza y es un reino de humildad. Nadie busca su gloria en el reino de Dios. Jesús no buscó su gloria. El Señor siempre hizo cosas y dijo, mi comida, ¿se acuerdan cuando está en el pozo con la mujer samaritana? Sus discípulos regresan y le dicen, ya traemos comida. Y Él dijo, ya comí. ¿Y quién te trajo de comer? Dijo, mi comida es ¿qué? Hacer la voluntad de mi Padre. El Señor Jesús no buscó su propia gloria, sino glorificar al Padre. Pero una descripción de cómo el Señor Jesús vivió está descrita por el apóstol Pablo. Si ustedes abren su Biblia, Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 11. Vamos a leer solamente el verso 7. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació o se despojó a sí mismo. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice así, en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, un rey, Dios, el Rey Celestial, deja su trono para venir, ¿cómo? Como un esclavo. ¿Cómo eran los esclavos en aquella época? ¿Recuerdan ustedes? Eran personas que no tenían derechos. El amo podía matarlos porque le pertenecían. Y no había oportunidad de quedar libres. Siendo rey, siendo Dios, se convierte o se hace esclavo. Dice, y nació como un ser humano. Piensa en esto. Tal vez nuestra imaginación no nos dé para tanto, pero pensemos en esto. Dios. Dice la Biblia que Dios habita en luz inaccesible. ¿Sí? El resplandor de la gloria de Dios es lo que busca la gente. Es lo que buscamos nosotros. Poder admirar la grandeza de Dios. Y la forma más cercana es poder admirar los atributos de Dios. La grandeza de Dios, la creación de Dios, las palabras poderosas de Dios. Ahora, piensa en el tiempo en el que vivió el Señor Jesús. No había agua. Entonces, ¿cómo se bañaban? Imagina al Señor Jesús siendo Dios, viviendo sin la capacidad de bañarse. No un día, que ya dices tú, ay caray, ¿no? Ya la gente se siente como en su jugo. No 2 días, tal vez semanas, ¿no? ¿Se acuerdan? No había drenaje, el baño, las personas con las que convivía, pescadores. ¿Crees que olían muy rico? El rey, Dios, viniendo a convivir con personas como nosotros y haciéndose como nosotros. Jesús, nuestro Señor, también transpiraba, se ensuciaba con la tierra. Si ustedes recuerdan, no estaba en los palacios, era un predicador itinerante. Andaba pagando o andaba de lugar en lugar, predicando el Evangelio donde pudiera llegar a dormir. No necesariamente eran casas. A veces le llegaron a tocar lugares como la casa de Lázaro, la casa de Pedro, la casa de Juan, a lo mejor algunos lugares así. Pero la generalidad era esa. Y el Señor Jesús no se quejaba.
El Señor Jesús vino así, en esa condición, para demostrarnos que el reino no se trata de un reino de gloria para los hombres, sino es un reino de humildad. Y dice que el reino, o que la semilla, una vez plantada, va a crecer. ¿Se acuerdan ustedes en Daniel, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor? ¿Se acuerdan ustedes que dice que había un árbol grande y frondoso, próspero, y que las aves del cielo venían a anidar en él? Hace referencia a un reino próspero. Hacía referencia al reino de Nabucodonosor. Y lo que Dios le está profetizando es que va a perder todo por rebelarse contra él. Entonces, Daniel y Ezequiel nos dan la mirada, o nos dan la pista de la interpretación cuando el Señor Jesús dice que esta semilla, una vez plantada, va a comenzar a crecer. Y de acuerdo a estas ilustraciones va a prosperar, no va a haber pérdida. Y las aves representan, de acuerdo a Daniel 4, 21 y 22, Ezequiel capítulo 23, representan a las naciones. Las naciones se cobijaron, las naciones prosperaron bajo el gobierno de Babilonia, bajo el gobierno de Cristo. Las personas y los gobiernos mundiales van a prosperar el día que nuestro Señor regrese a reinar a esta tierra. No sé si estás entendiendo. Estamos hablando de que Jesús está comenzando a reinar desde ese momento en el corazón de las personas. Y si tú le has entregado tu vida a Jesús, Jesús está reinando en tu vida. Y eso debería de alegrarte. Eso debería de producir en ti agradecimiento. Hay una forma de ilustrar la forma en la que opera la mente y el corazón. Es que hay diferentes niveles. Y hay veces que el corazón y la mente piensa tú puedes decir, oye, dime algo de color rojo, y tú dices, pero viene un segundo nivel, oye, dime un momento alegre, el más feliz. Y sabes que ese momento, y sabes que esas cosas, esos cajones de tu mente no los abres casi. Le preguntas a alguien, a veces me gusta platicar con Aarón y le digo, dime el momento más alegre de tu día ayer. Y es una pregunta difícil. Yo me la hago y digo, me tardo en pensar. No sale así. Y la verdad es que hay más momentos felices de nuestro diario vivir que momentos malos. Pero somos expertos en el siguiente cajón, el cajón de los dolores, las amarguras, los rechazos, las cosas feas. Ese sí, mira, está llenísimo y luego, ¡pum!, sacas. Estamos hablando del reino de Dios y no te alegra. Estamos hablando del reino de Dios, pero tú sigues sacando cosas que te destruyen, que enferman tu corazón, que enferman tu alma. Voltea la Escritura y piensa que Dios, Jesús, así como habló a una multitud, hoy, después de 2000 años, está hablándote a ti con esta porción, porque quiere decirte algo. Él plantó su reino por medio del Evangelio en tu corazón. Y a lo mejor tu vida no está bien, digamos, no tienes millones y unas casas y a lo mejor problemas de salud, y a lo mejor sí, pero ¿qué cosas pesan más en nuestro corazón? ¿Qué cosas le agradecemos a Dios o le reclamamos más? El Señor ya plantó una semilla en tu corazón y esa semilla Dios la va a hacer crecer. Si eres hijo de Dios, esto es seguro, Dios va a trabajar en tu corazón por la buena, o como le dijeron a Jonás, te va a vomitar un pez, pero Dios va a trabajar contigo. Y Dios va a hacer crecer su reino en tu vida. Y a veces duele. Ayer me pusieron la vacuna. Yo saben que soy chillón para las vacunas. Y le dije al doctor, mire, me dan miedo, me da pavo. Y le dije, que entre mi esposa porque no me va a aguantar, ¿no? Y me quito la playera y entonces agarro la cartera y temblando. Y ya me pusieron la vacuna y hoy me duele el brazo y me siento así. Pregúntenle a Aarón y a Laura. Uno así. Pero la vacuna ayuda a que
que de alguna manera tu cuerpo pueda estar mejor. Condiciones óptimas para enfrentar a lo mejor enfermedades, ¿no? Bueno, a veces Dios nos pasa por procesos porque nos acostumbramos a que estemos tan bien. Es que, ¿sabes que comes 3 veces al día? ¿El Señor Jesús comía 3 veces al día? ¿Los discípulos de Jesús comían 3 veces al día? Mira, estos cachetitos no son de ensaladas. Y no nos falta la comida. Porque Dios nos ha dado. Pero a veces dice, ay, no, es que eso a mí no me gusta. Ay, no, eso no quiero. Ay, no, eso. Y dices tú, a ver, espérate. A ver, espérame. Hay gente que no tiene, pero tú te das el lujo de decir, nos acostumbramos tanto a lo bueno que perdemos de vista lo maravilloso que es Dios. Piensa en esto. ¿Qué tanto creció el reino de Dios? Voy a irme un poco rápido. Comienza con un hombre que prepara el camino y decía, preparen el camino, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista. Pero después de algunos días, algunas semanas, aparece alguien que dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces el Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, una vez que es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él, va al mar de Galilea y comienza a compartirle a 4 pescadores. Y yo quisiera que pensaras entonces que hubiera en ese momento hubiera habido el periódico de Jerusalén, ¿no? Así como hay el New York Times y hay el Washington Post. Bueno, el que quieran ustedes ponerle. Y salió un periodicazo que dice, una pesca, la pesca más extraordinaria. Y esos hombres que hicieron una pesca increíble, abandonaron la pesca, dejaron las redes, dejaron la barca para seguir a un nuevo predicador. Y en unos días aparece otro periodicazo que dice, un cobrador de impuestos dejó sus riquezas, dejó su posición con Roma, abandonó todo para seguir a un predicador. Y aparece otro periódico días después y dice, ahora hay 12 personas que están llenando la ciudad, diciendo que han encontrado al Salvador del mundo. Y después hay 70 personas que dice el periódico, 70 hombres que están echando fuera demonios, 70 hombres que están predicando que el reino de Dios ha llegado al corazón de las personas. Y después encuentras que 500 personas, después de la resurrección del Señor Jesús, comienzan a decir, cuando todos decían, lo mataron, no, pues ya lo enterraron, ¿y qué fue de él? ¿Te acuerdas del camino de Maús? Es que pasó esto y dice, 500 personas atestiguan que a ese hombre que crucificaron lo han visto vivo. Y después en el día de Pentecostés, 120 personas reunidas en el nombre de ese Señor, de ese profeta, de ese rey llamado Jesús, reciben el Espíritu Santo y comienzan a predicar. Y el primer sermón de ese hombre, 3,000 hombres con toda su familia. ¿El reino de los cielos creció o no creció? ¿El reino de los cielos ha crecido? El día de hoy, la Biblia es el libro más impreso, más leído, más odiado. El día de hoy, nadie puede decir, si ustedes hacen y buscan en la historia vestigios de que Jesús fue anunciado, pueden encontrar aquí a un hombre llamado Nezahualcóyotl y buscan su poema y van a ver, era el único que adoraba a un Dios único, mientras todos los demás adoraban a miles de dioses. El reino de Dios está creciendo. La pregunta es, ¿está creciendo en tu vida? Y si dices, creo que no mucho, no te preocupes. Dios no vino a descalificarnos y a decir, mira, eres de lo peor y hazte a un lado, sino a sacudirte, a despertarte, a decirte, ¿qué estás haciendo? Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿En qué tiempo estás viviendo del kairos de Dios? En el tiempo de la gracia, donde Dios está reclutando personas para que estas personas, tú y yo, podamos llevar el nombre de Jesús
el que resucitó de entre los muertos, y presentárselo a un mundo perdido, un mundo que no tiene esperanza, un mundo que no quiere saber de Dios, pero que la influencia de Jesús va a ser real. La gente irá al cielo o la gente irá al infierno, al fuego eterno. Entonces, ¿en qué tiempo estás viviendo? Primero, en el tiempo que el reino sigue creciendo, se está estableciendo, y en tu vida Dios va a hacer que crezca. Y esto es maravilloso, porque no nos vamos a quedar tristes, miedosos, amargados, desamparados, sino que Dios sigue y seguirá creciendo en tu vida y en mi vida. Dios se glorificará. Está formando un reino de adoradores, y fuimos llamados para invitar a más personas a venir a este reino. Verso 33, la parábola de la levadura. Ahí dice, el reino de los cielos es como una porción de levadura. La palabra clave ahí fue ¿qué? Impregnar. Impregna. El aceite de la unción, ¿se acuerdan ustedes? El aceite de la unción era derramado sobre una persona, y eso simbolizaba que esta persona se convertía en un objeto o una persona para el uso, para el servicio exclusivo de Dios. En el momento que el aceite caía sobre la cabeza de un rey, de un sacerdote o hasta de un profeta, en ese momento se simbolizaba que el Espíritu Santo estaba eligiendo, estaba descansando sobre esa persona para consagrarlo, dice la Escritura en Éxodo, para siempre. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la época de la iglesia, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona y se ha venido sobre ti, Dios te ha escogido, Dios te ha escogido o llamado para pertenecerle, para ser de uso exclusivo de Dios. Nadie te puede quitar eso. Nadie puede impedir que se cumpla esto. Personas que fueron llamadas o usadas o instituidas como para el servicio de Dios. Aarón, David, Pedro y hoy la iglesia. ¿Cómo comenzó la influencia del reino de Dios? En Lucas capítulo 5 encontramos a Pedro, un pescador soberbio, duro de cabeza, ¿no? Piedra, le dijo Jesús, tú vas a ser llamado piedra. No creo que fuera el mejor apodo. Y Pedro y nosotros nos llevamos de a cuartos. Cuando Pedro oye las palabras del Señor Jesús, se lleva a cabo la pesca, ¿qué hace Pedro? Ese pescador duro, ese pescador soberbio, tú me vas a enseñar, o sea, ¿no sabes que toda la noche yo estaba pescando? Y de repente así como que le cae el 20, el Espíritu Santo toca su corazón, viene la pesca milagrosa y Pedro le dice, Señor, aléjate de mí, no sabes quién soy, soy un pecador. ¿Jesús, el Señor, se alejó de Pedro? No. Y en ese momento Pedro comenzó a ser trabajado por Dios. El Señor Jesús va caminando, ¿se acuerdan? Mateo 8, y dice, un leproso llega y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarlo, lo iba a limpiar la lepra. El leproso no le exige que lo sane, solamente el leproso, dice la Biblia, se inclina, se entrega, le dice, si tú quieres, a la voluntad del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor lo sanó. ¿Qué pasa con Pablo? Persiguiendo a los creyentes, haciendo estragos en la iglesia, y se le aparece el Señor. Una sola vez. No necesitó 20, una sola vez. Y cuando ve el resplandor, ¿qué dice la Biblia que sucedió? Cayó al piso y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
queda ciego. Lo tienen que llevar a una casa y dice la Escritura que el Señor manda a Ananías y le dice, ve y ora por Pablo porque está orando. Pablo lleva 3 días en ayuno esperando la voluntad de Dios. Tenemos una Biblia el día de hoy. No necesitamos ángeles. Dice Efesios en el capítulo 3 que todos los misterios de Dios los ha revelado aún a los principados por medio de la iglesia. Es decir, a través del Espíritu Santo, Dios revela cosas por medio de su iglesia que ni los ángeles entienden. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia es milagrosa, es maravillosa. Tenemos una Biblia. ¿Hace cuántos años Jesús llegó a tu vida? ¿Algunos días? ¿Algunas semanas? ¿Algunos meses? Tal vez unos pocos años. O tal vez muchos años. ¿Cuál es el problema? No te has entregado completamente a Dios. En la medida que uno se entrega al Señor, en esa medida el Señor influye en nuestro corazón. El Señor quiere hacer algo solamente. Quiere influir en tu vida. Quiere que su reino crezca y se desarrolle en tu vida, para que un día tú puedas ser usado, para que Jesús a través de ti pueda influir en la vida de las personas. Tú y yo no cambiamos a nadie. Nos equivocamos demasiado y queremos a fuerza que la gente cambie y no lo logramos, porque es el Señor Jesús el que a través de nosotros cambia a las personas. Es Él el que hace la obra, no nosotros. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestra vida el día de hoy? Somos la iglesia, somos el reino de Dios en realidad. Somos el lugar donde Dios, o el cuerpo en el que Jesús se manifiesta por medio de la obra del Espíritu Santo. Nuestro ministerio pequeño de evangelismo, ustedes en la Biblia van a encontrar una palabra, la palabra queruso. Es una palabra, se me hace divertida, ¿no? Bonita, así como, no sé, tierna. Significa un proclamador, un predicador de calles. A lo mejor tú dices, Dios no me llamó. Alguien un día dijo, a mí Dios no me llamó a predicar en la calle. A mí me llamó a predicar en el púlpito. Allá no nos toca cuestionar. ¿Dónde empezó Jesús? En los púlpitos, ¿verdad? En las sinagogas. Maestro de maestros, rabino de rabinos. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Dónde empezó Jesús? En las calles, en el desierto, a las orillas del lago. ¿A qué te llamó Dios? Bueno, a lo mejor dices tú, no tengo el tiempo. Tú sabrás. Pero no puedes hablarle de Cristo a una persona en el metro, en el pecero, a tu vecino. Es que el vecino es bien, tú no sabes cómo es mi vecino. ¿A alguien? No puedes darle un folleto. No puedes mostrar ese amor. Tal vez dices, ¡ay! Estuvo duro el ganchazo. La verdad sí. Ser íntegro, ser el mismo aquí en la iglesia y ser el mismo afuera, en un deportivo, en una oficina, no es fácil. No es fácil. La gente no te respeta. No llegas y, ay, sí, ¿cómo está? No, te hablan de groserías y yo. Sí, así es el mundo. ¿Pero a qué te llamó el Señor? ¿A qué nos llamó? A ser instrumentos escogidos para Él. Entonces, no tengas miedo. Acuérdate, el poder no es de nosotros. ¿El poder de quién es? Del Señor Jesucristo. Voy a leer este pasaje. Dice Juan capítulo 4. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Dios
premiará a los que trabajan recogiendo toda esa cosecha de gente, pues todos tendrán vida eterna. Así, el que sembró el campo y los que recojan la cosecha se alegrarán juntos. Es cierto lo que dice el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envío a cosechar lo que a ustedes no les costó ningún trabajo sembrar. Otros invitaron a toda esta gente a venir y ustedes se han beneficiado del trabajo de ellos. Mucha gente que vivía en ese pueblo de Samaria creyó en Jesús, porque la mujer les había dicho: Él sabe todo lo que he hecho en la vida. ¿Cuál es el momento? ¿A qué te está llamando? Me está llamando el Señor a que veamos cómo está el mundo. Y en vez de ver el mundo caótico, está perdido, está horrible, y mejor me encierro en la casa, porque así hicieron los monjes, ¿no? Se encerraron y vivimos bien felices en 4 paredes. Bueno, ni siquiera en 4 paredes, ¿verdad? Porque a veces ni dentro de la iglesia hay esa comunión. Dios no nos llamó a ver, ¡ay, qué feo mundo! Es un mundo, de acuerdo a la Biblia, que está listo para la cosecha. Oye, pero los corazones se han enfriado. Sí. Jesús dijo: ¿el amor de muchos se enfriará? Sí, tristemente. Pero a ti y a mí, Dios, el día de hoy, a través de su palabra, ¿qué nos dice? Alza los ojos y ve la cosecha que estoy poniendo delante de ti. Dependemos de la autoridad y del poder de Jesús. Recibirán poder y me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Cómo dice? Y serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Has creído en Jesús? Hoy creo que nada más como 2 o 3, ¿no? ¿Has creído en Jesús? Has recibido el Espíritu Santo y entonces tienes el poder para ir y hablarle a la gente de alguien que no eres tú, que es Jesús. Y dice Pablo: porque el reino de los cielos no consiste en palabras. No es que tú presumas qué maravilloso eres, sino en poder. Manifestar el poder de Dios en nuestra vida, viviendo una vida íntegra, una vida santa, una vida que refleja a Jesús, que haces famoso a Jesús. No se trata de lo que haces, se trata de lo que ya hizo el Señor Jesucristo. Cierra